Hola, a ver, todo lo que nos rodea, absolutamente todo, desde el aire que respiramos hasta la pantalla en la que se está viendo esto, está hecho de materia. Pero para entender de verdad de qué está hecho algo, para poder transformarlo o incluso crearlo, primero hace falta un lenguaje para describirlo. Y ese lenguaje, bueno, pues empieza con algo tan básico como la medida. Hoy vamos a poner los cimientos de la química, aprendiendo a medir para poder entender la materia. Fijaos en estos colores tan vivos. Cada uno de estos recipientes podría contener una sustancia completamente distinta. Quizás uno es una medicina que salva vidas, otro un combustible y otro un veneno. La diferencia podría estar en un solo miligramo o en un solo grado de temperatura. Por eso, antes de que la química pueda hacer su magia, antes de ser creativa y poderosa, tiene que ser increíblemente precisa. Y sí, todo, absolutamente todo, empieza por medir. Vale, pues esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a darle vueltas a qué significa realmente medir. Cuando tengamos claro el cómo, exploraremos el lenguaje universal que usa la ciencia para que no haya malentendidos. Con esas herramientas ya en la mano, nos meteremos de lleno con los bloques de construcción más puros de la materia. Y para terminar, veremos cómo se combinan en el mundo real para formar, pues, todo lo que conocemos. Empezamos por el principio de todo. Medir no es simplemente una tarea que se hace en un laboratorio con una bata blanca, no. Es el fundamento sobre el que se levanta todo el edificio de la ciencia. Es, digamos, el primer paso para convertir una simple observación en conocimiento real, objetivo y que valga en cualquier parte del mundo. Parece una pregunta súper sencilla, ¿verdad? Pero si nos paramos a pensarlo un segundo, ¿qué significa de verdad? ¿Qué estamos haciendo exactamente cuando decimos que algo mide, no sé, 10 centímetros o que pesa 1 kilo? Pues aquí está la respuesta formal. Medir, en el fondo, no es más que un acto de comparación. Lo que hacemos es comparar aquello que queremos conocer con un patrón que hemos establecido, con una unidad. Y por eso el resultado siempre tiene dos partes, un número y esa unidad. Si alguien nos dice estoy a 10, la pregunta es ¿a 10 qué? ¿Metros, kilómetros, minutos? Sin la unidad, el número por sí solo no sirve para nada. Y ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa si nuestro patrón no es universal? Imaginemos que medimos el largo de una habitación en pasos. Claro, los pasos de una persona muy alta no tienen nada que ver con los de una persona más bajita. Tendríamos dos números totalmente diferentes para la misma habitación. Esto es un ejemplo perfecto del problema de la variabilidad. Sería un lío. Como dice la fuente, al principio, las unidades se elegían a capricho. Pasos, palmos, codos. A ver, para el día a día eran unidades muy prácticas, no lo vamos a negar. Pero para la ciencia, que lo que busca son resultados que se puedan comprobar en cualquier laboratorio del mundo, este capricho era un auténtico caos. Imposible trabajar así. Y para solucionar ese caos, la comunidad científica necesitaba urgentemente un estándar, un lenguaje común, unas reglas del juego que todo el mundo entendiera y usara de la misma manera. Y así, de esa necesidad, nació la idea de un sistema de unidades que fuera universal. Ojo, que crear un sistema así no es cualquier cosa. Requiere una lógica impecable, construida paso a paso. Primero, se eligen unas pocas magnitudes que son la base de todo, las fundamentales, como la longitud o el tiempo. Segundo, se define con una precisión casi milimétrica cuánto vale la unidad de cada una, como el metro o el segundo. Y tercero, y esto es lo genial, a partir de esa base súper sólida se construye todo lo demás. El resto de unidades, las que llamamos derivadas, nacen de combinar las primeras. La velocidad, por ejemplo, no es más que longitud partida por tiempo. Y ese sistema es el que hoy conocemos como el Sistema Internacional de Medidas, o simplemente SI. Si lo pensamos un momento, es uno de los mayores logros de cooperación de la historia de la humanidad. Es el idioma global de la ciencia y la tecnología, el que permite que un experimento hecho en España pueda ser replicado y entendido en Japón sin la más mínima duda o ambigüedad. Y aquí viene lo que a mí me parece más alucinante de todo esto. Toda la increíble complejidad del universo que podemos medir se describe a partir de tan solo 7 unidades fundamentales. Con medir la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad de la luz, podemos construir todo nuestro conocimiento sobre el mundo. Son como los 7 pilares que sostienen todo el universo medible. Increíble. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo medir, vamos a pasar a ver qué es lo que medimos. Y vamos a empezar por las formas más sencillas y fundamentales de la materia, lo que llamamos sustancias puras. Dentro del mundo de las sustancias puras hay dos categorías principales. Por un lado están los elementos y por otro los compuestos. A primera vista pueden parecer similares, porque al fin y al cabo ambos son puros, pero la diferencia entre ellos es, literalmente, la clave para entender toda la química. En esta tabla se ve la diferencia perfectamente.
Los elementos son lo más básico que hay. Están hechos de un solo tipo de átomo, como el hierro puro o el oxígeno. No se pueden romper en algo más simple por medios químicos. Ya no hay más. Los compuestos, como el agua, el H2O, son el siguiente nivel. Están formados por dos o más elementos, pero, y esta es la palabra clave, unidos químicamente. Esa unión es un enlace súper fuerte, tan fuerte que no se pueden separar por métodos físicos. O sea, no podemos coger un colador para separar el hidrógeno del oxígeno del agua. Hace falta una reacción química para romper esos enlaces. Pero claro, en nuestro día a día es rarísimo encontrarse con sustancias puras. Lo que vemos, tocamos y usamos casi siempre son mezclas. Y aquí es donde los componentes se juntan pero no llegan a combinarse químicamente. Están juntos pero no revueltos, como se suele decir. Vamos a volver a la imagen del principio. Ahora que sabemos un poco más, podemos mirarla con otros ojos, ¿verdad? Algunos de esos líquidos podrían ser compuestos puros, pero otros podrían ser simplemente mezclas de varias cosas. Y la pregunta del millón es, ¿cómo podríamos saberlo? ¿Qué prueba haríamos en un laboratorio para distinguirlos? Pues la respuesta está en sus propiedades. A diferencia de un compuesto que es totalmente uniforme porque todo está unido químicamente, una mezcla puede ser heterogénea. A veces hasta podemos ver sus componentes, como la arena en el agua. Y aquí está la gran diferencia. Como no hay enlaces químicos que romper, podemos separar sus componentes con métodos físicos. Podemos filtrar la arena o podemos evaporar el agua para quedarnos con la sal que había disuelta. Es una unión, no un matrimonio. Y para terminar, una reflexión que demuestra por qué todo esto es absolutamente vital. La sangre es una mezcla complejísima. Tiene agua, células, proteínas, sales, de todo. Si un médico necesita analizar los glóbulos rojos, no podría hacerlo si la sangre fuera un compuesto. Pero como es una mezcla, puede usar un método físico, como una centrifugadora, para separar los componentes y analizarlos uno a uno. Entender esta diferencia no es solo teoría de libro, es un principio fundamental que permite salvar vidas cada día. Así que queda una pregunta en el aire. ¿En qué otros campos de nuestra vida esta distinción es igual de fundamental?